presentando la revista informativa Democracia. 8:4. Muy contentos de contar con la presencia sobresaliente del economista Elsa de Mena, la cofundadora del Servicio de Rentas Internas, con seguramente el presidente o los presidentes de la época. Está el economista Jorge Rodríguez, un gran economista que actualmente coordina la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Rescató un poco de preocupación el anuncio a manera de denuncia del señor director del Servicio de Rentas Internas. El señor Orlando manifestaba de que había un conjunto de universidades que habían cometido fallas éticas, habían invertido dineros en otras compañías a través de los papeles de Panamá, que habían sacado dinero, que su comportamiento no era compatible con el desafío que plantean los tiempos para que todos los que han mantenido inversiones, han ganado mucho dinero, no han ubicado esos dineros, esas utilidades y ganancias en el propio país que les dio, y aquello es cierto, que les dio una rentabilidad impresionante en este boom que acabamos de atravesar. Y también nos hacían notar, o el intento era gravitante, en el sentido de que los que se beneficiaron en el periodo anterior, hoy más bien estaban destinando esos recursos a producir una especie de fuga de capitales hacia el exterior. Hasta ayer había un informe en el diario El Telégrafo donde se sumaba en 2.500 millones de dólares. Ahora dicen que hay 14.373 millones de dólares que nunca regresaron. Los egresos ocurrieron desde el 2012. No se dan cuenta que es un periodo en el que el presidente Correa es el presidente de la República y ellos han estado ejerciendo potencialmente el control sobre los capitales, sobre las utilidades. Dicen que sus remitentes fueron los 200 conglomerados empresariales más grandes que existen en el Ecuador, según el último catastro efectuado por el Servicio de Rentas Internas. Entonces ahora la pregunta global que se impone para el señor director es, ¿qué están tratando o qué instrucciones tiene usted de afear el panorama de responsabilidad con el país de parte de los grupos empresariales más grandes? Porque si ya suben a 200 grupos, eso ya significa que todo el mundo ha mandado plata al exterior y no ha contribuido con la economía ecuatoriana. Entonces, creo que viene una verdadera debacle en la economía ecuatoriana, en la resistencia que ha podido sustentar, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que va a una macroquiebra impresionante, ¿no? Y entonces le están arreglando la torta de esta manera, culpando a los que se beneficiaron ellos mismos, pues.
si todos son amigos de este gobierno, ¿por qué hay que decirlo de esa manera? Son grupos que, en verdad, buena parte de ellos se beneficiaron del boom. Pero porque ellos lo permitieron, su modelo económico ha hecho que esos grupos que no hayan quedado en el país, eso está por probarse. Porque hay otros dineros también que no sabemos dónde están, dónde fueron depositados. Hay otros depósitos, asimismo a distancia, que seguramente entre los censores saben, entre ellos saben dónde pueden estar. Un poco esta es la realidad y le pido que me consienta y que me dé permiso Elsa de Mena para esto poder preguntarle al presidente de la comisión y luego nos ubicamos estrictamente en el tema que yo me permití esbozarle para contar con su compañía, que es el tema de las universidades y de los empresarios también. ¿Qué opina usted de toda esta campaña? Vea, Gonzalo, buenos días. Elsa, buenos días y a quienes nos escuchan. Yo creo que el inicio de esta entrevista, con sus palabras, usted está planteando una manera distinta de ver las cosas. Y como yo siempre he dicho, no solamente lo que nos presentan en los medios es la realidad. Uno tiene que ir más allá de lo que significan realmente aquellas informaciones que se nos venden a través de los medios de comunicación. La interpretación que usted acaba de hacer tiene que hacernos con profunda tristeza reflexionar sobre la posibilidad de que lo que usted acaba de decir sea cierto. Y puede ser tan cierto porque todos los elementos alrededor de esa exposición, pues básicamente configura una situación económica financiera por las que atraviesa el país fundamentalmente en los últimos años. Es evidente pues que el tema, acabándose un gobierno, uno quiere dejar un buen recuerdo en la memoria histórica, que se acaba rapidísimo, pero quiere dejar un buen recuerdo. Si es que uno no puede hacer una acción de esa naturaleza, dejarle ese buen recuerdo, más aún cuando factores internos y externos se confabulan para que eso no suceda, lo que están tratando de hacer, en definitiva, puede ser, es que un poco es, yo no fui el que lanzó la primera piedra, claro, fueron los demás. Y justamente ahora es responsabilidad de esos actores que están siendo acusados de demostrar realmente cuáles fueron las circunstancias que fundamentaron una acción de esa naturaleza. Yo quiero preguntarle, economista Elsa de Mena, ¿con qué propósito lanzan al viento, digamos, o con qué intención mencionan que alrededor de 5 o 5 universidades discrepan en el mismo periódico El Telégrafo? Un día son 4, otro día pasan a ser 5 universidades ecuatorianas que ellos dicen tener información sustentada, que han enviado importantes sumas de dinero de utilidades obtenidas en el negociado o en el negocio de la educación, de que ellos han salido favorecidos y que están utilizando más bien en empresas en el exterior, en empresas que están sujetas a la organización de los Panama Papers. Es una acusación bastante complicada. Nadie se ha hecho cargo de aquello porque no es verdad, dicen. Que nos comprueben, dicen los gerentes de las diferentes universidades, sus cancilleres, sus vicecancilleres, en las universidades que conocemos han sido mencionadas por esta denuncia del régimen. ¿Cuál sería el objetivo o qué opinión tiene usted, economista, sobre este particular? Primero me quiero referir a las declaraciones anteriores, estas de que las empresas son las que han sacado tanto dinero y no ha retornado. Desde luego que las empresas son las que sacan el dinero, porque son las que están haciendo importaciones, pues, y vienen los bienes y servicios, no viene dinero.
Yo estuve No retorna dinero. Claro, pues, pero sacan esos dineros para pagar las importaciones. Es una lamentable situación esta de hacer declaraciones escandalosas, sobre todo una institución absolutamente técnica como tiene que ser la administración tributaria y que debe merecer la confianza de los contribuyentes y a su vez debe respetar los derechos de todos los ciudadanos que son agentes económicos y que están cumpliendo una labor dentro de la economía. Esa es la principal función del servicio de rentas, es respetar los derechos de los contribuyentes. Si estas declaraciones las hubiera hecho pues el economista Carlos Marx, no me hubiera llamado la atención porque era un político. Sí me llama la atención del actual director porque era un técnico de carrera. Técnicos de carrera a quienes desde que yo estuve se formaba en el respeto absoluto a los derechos de los contribuyentes y en la discreción respecto de la información que se tiene de los contribuyentes. Entonces, decir que sacan y que no ha regresado esa plata es acusarles de no ser patriotas, pues no de estar sacando las utilidades y llevándoselas. No es así. De una deslealtad con el país. Con el país. No es así. Y yo quisiera, por Dios, que los señores periodistas se instruyan un poco en economía, se instruyan un poco en procesos económicos que tienen que llevar a cabo las empresas. Yo, le digo, alguna vez estuve haciendo un análisis de los impuestos y vi que una de las grandes, de las empresas que más había pagado impuesto a la salida de divisas era Schlumberger. Digo porque no es una cosa mala. Y dije, y seguí analizando, ¿por qué? Porque esta empresa realiza grandes importaciones, pues. Y ese es el caso de otras importaciones también, pues. Si tienen que traer todos estos equipos carísimos de servicios petroleros, tienen que sacar la plata para traer eso, pues. Entonces, no llega en cantidad de dinero, llega en bienes y servicios. Por favor, no mezclen una cosa con la otra. Luego, si las empresas, después de pagar todas sus... Los que están mezclando son los interesados en generar esa confusión. Esa confusión. Claro. Por eso es que mi pedido es a los señores periodistas que paremos en seco, digamos. Claro, y que además estudien un poco los procesos económicos, estudien para qué se sacan las importaciones, para qué se sacan las divisas. Las divisas se saca para pagar las importaciones, entre otras cosas. Se saca para pagar las... O sea que con mala fe el gobierno ha sumado, el Servicio de Rentas Internas, ha sumado el número o ha cuantificado las divisas que han salido para compras al exterior y que pueden regresan haber salido naturalmente para cualquier cosa, pero usted vea, las empresas pagan unas utilidades. Si de esas utilidades les sobra algo y quieren sacar al exterior, no es un delito. Quieren sacarse algo porque necesitan tener un fondo de previsión que se llama. Voy a tener un fondo por si acaso necesite traer nueva maquinaria, necesite traer tantas cosas que... O puede colapsar la economía de la empresa o del sector empresarial o del país inclusive. Ninguna empresa tiene tanto dinero como para sacar divisas al exterior per se, porque sí. No, sacan por algún motivo que son legítimos del giro del negocio, del giro de los diferentes negocios. ¿Usted cree que entonces las 5 universidades sí han sacado Ya, dinero? me voy a referir después a eso. Primero esto, porque esto es la realmente acusación. Es una acusación malosa. Y el gran despliegue que hace el telégrafo es maloso. Las empresas aquí están
y están teniendo un riesgo, están provocando inversión, están haciendo inversión y están provocando generación de empleo. Por favor, si las empresas no hacen esa, nadie más genera empleo, porque el sector público tiene empleos de maestrías de gente muy capacitada. La gente que no es capacitada está en el sector privado, la que tiene menor capacitación o que máximo tiene pregrado, está en el sector privado. Entonces no ataquen al sector privado, porque el sector privado es el generador de la riqueza. Esta declaración es una declaración que desvirtúa el accionar de los empresarios. Después, y le digo, el caso de Schlumberger que yo vi, decía qué cantidad tan grande que paga de impuesto a la salida de divisas. Pero claro, qué cantidad, porque importa muchísimo. Claro que parte de ese impuesto desde el año pasado puede ser devuelto, dependiendo de las circunstancias. El ICD también se devuelve. Pero en primera instancia causa ese impuesto, pues. Y ahí se puede ver quiénes son los que causan ese impuesto. Y ese impuesto se han beneficiado bastante el fisco, porque es un impuesto muy representativo. Y no siempre fue devuelto, sino que fue cargado al costo, pues, al costo de las importaciones. Uh-huh. Respecto de las universidades, es otra declaración lamentable esta de hacer esta declaración escandalosa, ¿no? Que decir, ¿por qué? Porque cuando hay una noticia que ataca al IAEN o a la persona que dirige al IAEN, entonces inmediatamente sacan esta otra noticia para que calmen la noticia del IAEN y se fijen en esta noticia de las... Eso también es falta de respeto a los contribuyentes. Las universidades, entiendo que son fundaciones todas, las fundaciones tienen una norma contable específica que es la NIF 20 y se rigen por esa norma específica contable de tal forma que no pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen una norma específica contable y además tienen norma tributaria específica. ¿Quién supervisa esas normas? El Servicio de Rentas tiene toda la potestad de supervisar a las fundaciones, universidades, hospitales, todo el Servicio de Rentas, porque están en el y a tener atribuciones para sancionar el incumplimiento de esas normas. Entonces, ¿de qué se queja? Y las normas contables, además la superintendencia de compañías ve a todas las entidades que cumplan con las normas contables y las NIF. Ya le digo, en el caso de las fundaciones es la NIF 20, que expresamente dice cómo debe actuar respecto del gasto fiscal que representa el no tener impuestos de parte de las fundaciones. Y eso está inclusive bajo la jurisdicción de la Contraloría General del Estado. Porque porque la norma tributaria dice que cuando es un gasto fiscal, puede también la Contraloría intervenir, de tal forma que hay todo el control de parte de las diferentes entidades de la administración pública. Claro, pero yo no creo, ahora, como dice, que el señor director del SRI esté pensando que tenían que venir estos 14,373 millones de dólares, tenían que venir en billetes. No creo que piense así, pues. Él ha de decir, si él ha dicho, nunca regresaron los 14,373 millones, ni en forma de importaciones, ni en dinero en efectivo. Él ha dicho, porque eso no sabe el Servicio de Rentas. El Servicio de Rentas Porque dice, sus remitentes fueron los 200 conglomerados empresariales más grandes que existen en el Ecuador. ¿Pero eso dice el director del Servicio de Rentas o dice el Telégrafo? ¿O dicen los periodistas del Telégrafo? Esa es la cosa. Porque le reviso sería una lástima. Porque en primera página no está eso. ¿Quién remitió? No, es información del Servicio de Rentas Internas obligatoria. Pero sería una lástima que el director del Servicio de Rentas falte
A la verdad. Al respeto a los contribuyentes. Y peor si esto no se ha constatado que es verdad. Porque ya le digo, Ecuador perdió capitales por un valor acumulado equivalente al 14% del Producto Interno Bruto. Los 200 grupos económicos más grandes del país sacaron hacia el exterior 50.000 millones e introdujeron 35.000 millones. La diferencia no regresó jamás y afectó a la balanza de pagos. Ahí está consumado Pero toda hay la que deuda. preguntarse por qué salieron y por qué... Jorge Rodríguez. claro. Pero que termine, Sí, espérese. economista. Entonces, yo le digo, primero, el Servicio de Rentas Internas no controla el ingreso de capitales. Eso es asunto del Banco Central del Ecuador. Así es. Del Banco Central del Ecuador. Luego, el director del Servicio de Rentas no puede haber hecho declaraciones que no le competen. No le competen. Me parece a mí que la difícil situación fiscal están tratando de echar la culpa a alguien. ¿Quiénes son los causantes si es que se va la dolarización? Estos 200 grupos económicos. No es así. Y además, el hecho de que haya grupos económicos no es malo en sí. Las empresas se agrupan por conveniencia económica, por prestación de servicios, por integración vertical, por integración horizontal, por una serie de formas económicas que es. Y respecto de las universidades, aquí el propio director dice que reconoció, dice el Comercio de ayer, que la constitución de empresas en paraísos fiscales no es un delito per se. No es un delito, es decir, no quiere decir que nadie puede poner una empresa en Panamá, pues. ¿No es cierto? Panamá es un país como cualquier otro que tiene una tasa impositiva menor para los ingresos que vienen del exterior, pero que tiene una tasa impositiva del 25%, por ejemplo, para los bancos dentro del país. En ese caso no es una tasa inferior. Entonces, para los que están, las empresas propias del país tiene una tasa impositiva. Otra tasa impositiva es para los capitales que ingresan, porque es una forma de atraer capitales. El Ecuador no ha exonerado también del impuesto a la renta a las personas de grandes capitales que vengan a invertir en el país. Inglaterra no está haciendo este momento bajando del 25 al 20 y al 12% que tiene Irlanda para que los capitales no se vayan de Inglaterra, sino que se queden en Inglaterra. Estas son prácticas económicas. Por favor, les pido, hago un encarecido pedido a los señores periodistas que se actualicen en prácticas económicas para que no escandalicen a la población que no tiene por qué saber estas cosas. Pero si el instructivo de un periódico como el Telégrafo tiene connotaciones políticas, los colegas ya no tienen más ¿quién que es el que ha escribir dicho lo eso? que les No piden. creo que haya dicho eso Ahora, el director. el que se pone a escribir lo que le piden, eso ya es problema del colega, Claro, pues no. Bueno, le piden. Ahora, claro. respecto de las universidades. Esto quiero que le escuchen los dos al secretario jurídico de la Presidencia de la República. Ayer dijo lo siguiente. El 6 de abril fue. El 6 de abril de este año salió a reaccionar Alexis Mera, el abogado Alexis Mera, y dijo que estaba feliz con la información de los Panama Papers, ya que se está comprobando que este es un gobierno honestísimo. Estamos felices con los Panama Papers. Se ha demostrado que el gobierno ecuatoriano es uno de los más honestos del mundo. No hay ningún funcionario del gobierno que tiene nada escondido. Si hubiera sido como en Islandia, como en Francia, como en Argentina, que todo el mundo tiene bienes escondidos, ya habríase hecho aquí un escándalo. Yo creo que esto es un logro para el país y el gobierno está... Bueno, sabemos que somos un gobierno decente. Bueno, pero también hay esto otros ratifica sitios, nuestro hay las compromiso. British Virgin Islands, está Hong Kong, hay tantos otros paraísos. Bueno, hay que investigar, ojalá que aparezca todo, Claro. para que se sepa quiénes son los ecuatorianos que tienen la plata allá. Exacto. Que no es el gobierno. Exa FM. Era el mes de abril, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, el doctor Mario Prado, no el presidente de la Asociación de Bancos, el doctor Mario Prado Mora, exactamente, gracias compañeros, explicó
¿Cómo se está manejando la información tributaria respecto de los grupos económicos? Él tiene su misma inquietud, el CIT. Cuando una sociedad ecuatoriana tiene como accionista una sociedad extranjera, es obligación de la sociedad ecuatoriana revelar el nombre de la persona natural que es la última beneficiaria de la estructura societaria en el extranjero. Segundo, si es que la sociedad accionista, sociedad extranjera accionista de la sociedad ecuatoriana está ubicada en un paraíso fiscal, tiene un régimen de retenciones de la fuente que está en el 13% del valor de las utilidades que se remitan al paraíso fiscal, y si son otro tipo de pagos se llega hasta una retención en la fuente del 35%. Si es que no está en paraíso fiscal, no hay lugar a la retención en la fuente. Por lo tanto, no es que ahora, en estos días, que la autoridad tributaria se ha enterado de que los grupos económicos tienen accionistas extranjeros que están domiciliados en el paraíso fiscal, sino que esta es una información con la que cuenta la administración tributaria desde el año 2008. El tema es que ahora se utiliza esa información para tratar de vincular esta información con la información que publicaron los medios con propósito de Mossack Fonseca y los Panama Papers. Entonces esto no es una información nueva, es una información que ha existido, es una información que ha sido conocida. La administración tributaria recurrentemente ha presentado al país cuáles son los grupos económicos y quiénes son sus accionistas. Como primer punto, y como segundo punto, no hay ninguna prohibición para que una sociedad extranjera sea accionista de una sociedad nacional. Y tercero, cuando una sociedad nacional paga dividendos a una sociedad extranjera domiciliada en paraíso fiscal, lo hace con una retención en la fuente del 13% sin que exista la posibilidad de que se configure la evasión tributaria. El Ecuador ha incorporado las normas antiabuso desde la expedición de la ley reformatoria para la equidad tributaria de diciembre del 2007 hasta la fecha. Entonces, esto más bien lo que yo pienso que tiene es un efecto mediático, como que quieren hacer aparecer como que recién ahora la autoridad tributaria se entera de esto, cuando esto no es así. Exa FM. Por eso dicen en sendo titular de esta mañana, Ecuador perdió capitales por un valor acumulado equivalente al 14% del Producto Interno Bruto. Es decir, otra cosa más, porque yo hablaba de las importaciones, pero además la inversión extranjera tiene derecho a la repatriación de dividendos exonerados del ICD, ¿no? Y no paga impuesto a la renta. Los dividendos que están en cualquier país del mundo. Esa es otra salida de capitales. Pero son los dividendos, el usufructo, el rendimiento. La rentabilidad. La rentabilidad de una inversión que se hizo en el país, de un extranjero que trae la plata confiando en este país para hacer inversión, para generar empleo, para generar riqueza, y que una partecita de esa riqueza se le da en dividendos. Ese dividendo sale del país. Pero son grupos que no han cumplido realmente esos roles que usted manifiesta. Han cumplido son todos. Son grupos económicos, dicen ellos, que se han beneficiado. Yo por eso dije de comienzo, porque las reglas de juego del gobierno y el modelo económico de él precisamente permite o ha permitido en el tiempo que ellos sean los beneficiarios de la rentabilidad en compra, en adquisición y en contratos de los cuales ellos han sido beneficiados. Entonces, lo que ellos están diciendo es que estos grupos han traicionado al país y han mandado esta plata de forma exagerada hasta reunir 14,000 millones. Están diciendo malosamente que estos grupos se han beneficiado. Pero ¿quién invierte para no beneficiarse, pues?
todo el que invierte está esperando sacar un beneficio. Eso es legítimo. Eso es legítimo. ¿Cómo entiende Jorge Rodríguez esto? Yo creo que primero tenemos que entender cómo contraponer criterios que escuchamos y que leemos. En la mañana de hoy, realmente lo que debemos aprender en primer término es que no es solamente lo que vemos en los medios de comunicación, lo que nos dicen, sino hay una verdad también atrás, que puede o no puede ser, en resumen. El momento en que me dicen el tema de las universidades sale inmediatamente después de que ha sido acusado René Ramírez de que su esposa estaba recibiendo doble sueldo, es justamente para tapar esa información. El momento en que ustedes me dicen el tema de los empresarios que se llevan la plata a nivel internacional, es también para demostrar un poco la caída de recaudaciones de lo tributario que ha tenido en el último semestre. ¿Y por qué causa cayeron las...? Por varias razones, pero un poco esta contrastación de lo que es información es importante que tengamos la posibilidad no solamente de masticar aquella información que nos viene de manera directa a través de los medios de comunicación. Algunos con mucha mala intención. El caso de los paraísos tributarios es básicamente controlado en cierta parte. Lo que nos dice el Telégrafo, por información del Servicio de Rentas Internas, es una parte de la realidad que vive el país. Es aquella parte en donde se constata en los estados de situación financiera de cada una de las empresas. Porque el Servicio de Rentas Internas tiene acceso a esa información mensualmente, pero no tiene información a las transacciones de blanqueo de capitales, o de fuga de capitales, o de dinero de la corrupción, que es absolutamente superior a aquellas contabilizaciones. ¿Y por qué no lo tiene? Porque eso no está en la contabilidad. ¿Es negligencia del SRI? No es función del Servicio de Rentas. Claro. Hay Pero lo la menos que unidad puede ser de es inteligencia negligente. financiera en la Procuraduría. Claro. Y Pero- también en la pero se vuelve más Superintendencia complicado. de Compañías. Lo que está digitalizado este rato son las declaraciones mensuales que hacen los contribuyentes al Servicio de Rentas Internas. Eso se procesa y salen esos resultados. En resumen, lo que hay que demostrar realmente no es que hay 200 empresas que mandan dinero al extranjero, ni tampoco unas 14,000 millones de dólares que en 5 años han salido en exceso a nivel internacional. Determinen hagan la responsabilidad tributaria en cada uno de ellos. Determinen qué es lo que pasa realmente, porque no es solamente cuestión de decir, esta es lo que está de mal, pero qué hemos hecho a la larga para evitar justamente un tema de esa naturaleza. ¿Por qué sale ahora cuando realmente vivimos una contracción económica en donde el país puede pasar a una situación similar a la de Venezuela? Usted recordará que este señor Maduro nos viene repitiendo constantemente que no es responsabilidad del gobierno, que es responsabilidad de los empresarios. Allá se echa la culpa a las empresas, que son las que están causando un boicot a la economía y que justamente esta hambre y desesperación del pueblo venezolano se debe a los empresarios. Cuidado que podamos llegar a una situación de esa naturaleza, que la estamos viendo que con velocidad va confluyendo en los últimos meses, cuando realmente nos damos cuenta de que existen problemas de tipo económico. Por eso digo yo, ellos están fijándose de que viene una debacle, tienen las cifras, tienen el conocimiento y saben internamente qué está ocurriendo con la economía ecuatoriana. Entonces, están comenzando a echar la culpa. Bueno, Como ahora, se dice, curándose en sano. Así es. Pero de todas maneras, yo creo que también es responsabilidad de los empresarios el que un poco hagamos un diálogo, obliguemos a un diálogo. Y obliguemos a los precandidatos de este rato en que también asuman una responsabilidad. No, es un ramillete de Pero gente que ni yo siquiera sé, está preparada para pero la así es. instancia que necesita el país. Pero necesitamos un rato despertar, porque caso contrario, todos estamos pensando que aquí no va a pasar nada y vamos a tener lo que usted está diciendo, que es malo, que un economista repita una cosa de esa naturaleza, porque debemos dar confianza a la sociedad, a los elementos productivos. Lógico. Sin embargo, también tenemos que advertir que estamos atravesando una situación bastante complicada y se vuelve más complicada en la medida que llegamos a la definición de los candidatos, porque en la parte política tiene que hacernos pensar realmente cuál va a ser el futuro y los escenarios en la parte del futuro de la economía del Ecuador. Él cita... Quiero hablar respecto de las universidades que mencionaba. Por ejemplo, ya les digo, las universidades están bajo el control de la... No se puede decir que tienen
empresas en paraísos fiscales o que tienen offshore o que tienen... Porque aquí, como decía, el mismo director dice, esto no es un delito per se. Entonces, si va a hacer una declaración, tiene que decir, tal universidad hizo tanto, pero no decir como, por ejemplo, dice la UDLA, que un integrante de la universidad. ¿Qué es un integrante? ¿Es un alumno? ¿Es un profesor? ¿Es un decano? Es el rector, Carlos Larreategui, pero él Pero aclaró dice, ayer aquí en esta emisora. Claro. Y le puedo asegurar con absoluto énfasis que la Universidad de las Américas no tiene una sola transacción con paraísos fiscales. Una sola. Ahí se habla de que está involucrado, digamos, un directivo de la Universidad de las Américas. Y lo que sucede ahí, para que vea cómo mañosamente se alteran las cosas. Ahí figuro yo que como abogado, que hace años, ¿no es cierto?, ayudé a formar una sociedad. Cuando ejercía, ayudé a formar, todos los abogados lo han hecho en el Ecuador, ayudé a formar una sociedad en Panamá que además no tiene ninguna actividad económica y peor relaciones con la UDLA. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la falta? Es absolutamente lícito. Además aquí se está satanizando todo el tema de las compañías extranjeras, incluso las compañías offshore, cuando eso solamente es ilegal si se ha cometido, ¿no es cierto?, alguna infracción. De la Universidad de las Américas en Panamá. Ninguna, cero. Entonces, sí, realmente me parece ofensivo. Además, una cosa, es absolutamente insólito que el Congreso Nacional esté investigando al sector privado. Eso está fuera de sus competencias. Exa FM. Y hoy, por ejemplo, concurren el señor director del Servicio de Rentas Internas, el economista Leonardo Orlando. Concurre también el señor presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez. ¿A dónde? La Asamblea. Concurren a la Asamblea Nacional, exactamente. Concurren a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Justicia. Y antes creo que van a otra comisión, pero también van a la Comisión de Justicia. Esta comisión va a recibir, repito, al director del Servicio de Rentas Internas y al presidente del Consejo de Educación Superior, pero para hablar de temas privados, porque una universidad también es una corporación privada, pues no tiene es una su fundación, estructura. son fundaciones. Claro. Vea, las fundaciones no pagan impuesto a la renta, pero tienen la obligación de reinvertir. La idea es que reinviertan todo en los fines propios de la fundación, es decir, en tener mayores espacios, mayores aulas, tener profesores mejor calificados, laboratorios, conexiones internacionales, todo lo que... Claro. Ahora, deben tener, como usted dice, conexiones internacionales, porque la capacitación es muy importante, pues. Es muy importante. Hay que traer técnicos, hay que mandar a ciertos profesores a calificarse mejor en el extranjero, etcétera. Es decir, todas estas son actividades propias de las Ahora, fundaciones. ¿qué idea tienen ustedes de este pecado que destaca en el tema del día el diario El Telégrafo? Dice que en la nueva información publicada por el SRI se observa que entre el 2014 y el 2015 el ingreso total de 200 grupos empresariales pasó de 63,000 millones a 57,600 millones, es decir, experimentó una reducción del 9%. En el mismo periodo, su contribución por concepto de impuesto a la renta disminuyó, en cambio, en 12%, y da la cuantificación puntual de 1.522 ha bajado a 1.300, es decir, 1.335. No está muy comparable. Sí es comparable. Sí es comparable. Claro, vea, cuando hay una crisis, los ingresos de las empresas disminuyen, pues. Y los impuestos están en función de los costos fijos y variables. Y en función del crecimiento de la economía. Cuando la economía crece, los impuestos crecen. Cuando la economía no crece, los impuestos crecen en menor proporción.
Entonces, si la economía no crece, si las empresas tienen menores ingresos, porque pregunte usted a cualquier empresario, se le ha caído al menos un 40% de las ventas, esa es lo que ellos dicen, se ha caído las ventas. Si se han caído las ventas, caen también los impuestos. Pues. Por eso es que hay que fomentar un ambiente que permita el desarrollo empresarial, que permita que las empresas tengan confianza para invertir, y eso es lo que redunda en mayores beneficios para el Estado. Lo que dice el doctor Prado es muy cierto. Es más, la empresa que tiene una empresa en paraíso fiscal no paga el 22% como pagan las demás, paga el 25%. Y el dividendo que está exento, el dividendo que se va al exterior, que está exento, en el caso de paraísos fiscales, paga el 35%. Ya. Paga el impuesto a la renta. Luego, el Estado no se ha perjudicado por empresas que Pero estén hay en paraísos. perjuicio cuando, utilizando el paraíso tributario, hacen contratos posteriores, utilizando el paraíso tributario, de doble tributación. Ellos convenios que ha firmado el Ecuador con países extranjeros para efectos de llevarse la plata, que es uno de los puntos por los que usted me convocó. Sí. Y recordará, tiene relación con la forma como se descubre que empresas contratistas para grandes obras se están llevando hacia Panamá. La gran parte del dinero. Pero Panamá no tiene paraíso, no tiene... ¿Cómo es paraíso tributario? Sí, pero no tiene, ¿cómo es convenio para evitar la doble tributación? Pero por eso pues. están triangulando con países que tenemos la doble tributación como Suiza. Entonces, hay fórmulas que no solamente tenemos que decir, realmente hay temas en que hay una confrontación entre el sector público y el sector privado. También hay que, utilizando aquellas instituciones que nos están diciendo qué es lo que está pasando, para efectos de verificar cierto tipo de correcciones en la economía. Sí. Y lógicamente también hay una denuncia que con meses anteriores se hizo alrededor del blanqueo de capitales, en definitiva. Es una forma de sacar el dinero en la contratación pública a través de las offshore, a través de Mossack Fonseca y a través de los convenios de doble tributación con países que han habido para un tipo y lo que ellos descuentan son auditorías tributarias que dicen han contratado. Auditorías tributarias. Estas empresas, hay una denuncia del director general de Servicios de Rentas Internas, ¿no? Dice Leonardo Orlando, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que realiza auditorías tributarias a dos contratistas del Estado, la empresa china International Water dice que ha contratado a una brasileña constructora que se llama OAS, o son dos empresas que han apelado. Una brasilera y una china. Exactamente. Sí. Han apelado a hacer una contratación adicional respecto, es lo que ellos tratan de justificar. Dos contratistas del Estado dice que han gastado más dinero para bajarse los impuestos a la renta. ¿Y en qué te gastaste?, le dice el Servicio de Rentas Internas. Y ellos contestan, en auditorías tributarias. Y está el nombre de la auditoría. No es en las auditorías tributarias, es en trabajos de consultoría, de ingeniería internacional, que está justificado por cierto tipo de auditorías. Este es un tema, Gonzalo. Realizan auditorías tributarias, dice. Es un tema que yo creo que tenemos que apoyarle al Servicio de Rentas Internas. Porque la próxima semana, como Comisión Anticorrupción, estaremos presentando en una rueda de prensa justamente este tema, un poco para apoyarle al Servicio de Rentas Internas para la determinación de responsabilidades en la utilización de lo que es paraísos tributarios y lo que es convenios de doble tributación. Así es que la noticia la daremos ya públicamente en el transcurso de la próxima semana. Y los que escogen estas empresas que están evitando pagar impuestos son los gobernantes. Ellos han contratado a estas empresas. Y la mayor parte son chinas. Son empresas chinas. Son empresas bajo contratación especial, ¿no? Régimen especial. Así es. Así es que, en suma, no en el movimiento Suma. Me gustaría que también hable un poco de la parte de la seguridad social. Tiene una observación
Yo creo que Mira, es válida, Yo a pesar de que no necesariamente... hace algunos años, desde algunos años yo le asesoraba al padre Carolo. ¿Ya? Y le asesoré en la formación de su hospital. Y más tarde, cuando Perdón, él ya... Elcita, hay que aprovechar porque veo gente de la Seguridad Social. Sí, para sí. pedirles que atiendan. Y después continué asesorándoles en la clínica del padre Carolo, tanto en la parte organizativa como financiera, de procesos, de instalación de los sistemas. Y conozco este caso y me llamó la atención el otro día, decía, es que se les adelantaba una cantidad, a las clínicas se les adelanta. No es así, está mal interpretado el término. Las clínicas prestan el servicio una vez que han sido autorizados por el IES y facturan para que les paguen. Esa facturación se demora mucho, hasta eso las clínicas quiebran. Entonces el seguro dijo, les vamos a adelantar hasta que la auditoría esté terminada. Esa es la cosa. Entonces no es un adelanto del servicio, es decir, que le da antes de prestación del servicio, sino cuando el servicio ya han prestado, facturan, reclaman el pago, como no les pagan rápido porque se demoran en la auditoría, les hacen esto que llaman adelanto, que en realidad no es adelanto, ¿no? Les dan una cantidad del 70, el 80%, no sé cuánto. Ahí sí Ese es el caso. Ahí sí lo escucharon. Claro, entonces esa es una cosa totalmente diferente de decir, les adelantaban. Es como decir, yo no le he prestado el servicio y ya me dan la plata. No es así, no hay tal. Entonces todas esas cosas son, vea, maledicencia, no sé de quién, del que da la información o de la prensa que no entiende bien, del periodista que no entendió bien. Aquí también ayer había una crónica. Sí, una crónica de León Roldós que decía, ¿atraco al IES? Como interrogante. Claro, como interrogante. No. Entonces, muchas de estas... a mí me parece que interrogantes. Claro, que la situación no son catastrófica por la que está pasando el IES, ahora le quieren que le cobren, decía, que devuelvan los 500 millones. Quieren solucionar en un cruce de cuentas, dice. La mañosería. Quieren solucionar el problema financiero del IES pidiéndole que les devuelvan la plata. No, pues hay que hacer las auditorías convenientemente. No digo que no habrá casos de alguien que hizo mala fe, pero yo me acuerdo en el hospital que nosotros teníamos una firma contratada, una firma auditora, para que diga a la administración si los médicos habían actuado bien, es decir, si tenía tal enfermedad le habían puesto el remedio que tenía que ser y no otro. Entonces, para quedarse tranquilo la administración, el seguro por su parte también tiene su firma auditora. Entonces, me llamó la atención cuando decían, les adelantaban. No hay tal adelanto. Le estaban pagando lo que ya le habían dado el servicio y quedó debiendo una parte. Sí. Al comienzo, usted economista casi dejó inquieta a la ciudadanía pensando de que ya hay un panteonero del IES. Yo le pongo de esa manera. Es decir, qué peligroso es que comiencen a salir este tipo de denuncias que tendrán su mérito, su valor comprobable, y qué bueno que podamos comprobar de que ahí se han estado operando verdaderos atracos de grupos de clínicas o lo que sea, que han perjudicado a la institución y que han perjudicado consiguientemente a la población afiliada, porque no teníamos una infraestructura adecuada, no teníamos el número suficiente de camas, de equipos y de médicos, que nunca pudimos contratar médicos, porque se fueron hasta el Japón, creo que se fueron a China, buscaron médicos por todas partes, en Chile estaban buscando médicos, no encontraron. En fin, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que, digo yo, están anticipándose a cosas
que preanuncian una debacle igualmente de la institución. Eso dije yo de comienzo. ¿Se trata de eso o de qué para cerrar el programa? Bueno, yo creo que realmente, en primer término, tenemos que decirles a la gente que está afiliada al Seguro Social como activo o como pasivo, en el sentido de quienes se han jubilado ya con anticipación, es que cualquier medida que se ha tomado en el Seguro Social, bajo un directorio que aparentemente representa a los afiliados, a los trabajadores y a los patronos, pues no es así. Yo, por lo menos en mis 150 años de aporte al Seguro Social, jamás me han consultado el nombramiento, ni como empresario, ni como trabajador, del nombramiento de mi representante. ¿Cuántos años ha sido usted patrón? N, hablemos de N años. 150. Pero más de 40 años. Ya. Pero más de 40 años. Ya. Entonces, manejado por un directorio que aparentemente nos representa, no me representa en primer término. Luego de ello, el momento en que la política se pone sobre la economía y cuando se pretende en definitiva utilizar estos instrumentos como elemento catalizador de votos o de acciones a favor de un gobierno, se logra lo que hemos logrado hoy día. ¿Con cuántos afiliados comenzó el Seguro Social? 1.300.000 afiliados. Se hizo una buena campaña inicial para recoger más cantidad de afiliados, aquellas personas que no tenían durante años una prestación de los servicios de la seguridad social, empleadas domésticas, trabajadores de la construcción, trabajadores agrícolas. Un buen trabajo hizo el gobierno en ese entonces. Pero luego de ello, ya cuando la política comienza a subirse en la economía, comienza esto a expandirse. Y la exposición que hicieron los caballeros que están afuera, creo que ayer o anteayer. Que van a intervenir. Van a intervenir nuevamente. Pues, anteayer, perdón. Anteayer. Nos dieron la posibilidad también de un poco abrir el campo visual de lo que le pasa al Seguro Social. Y en base de lo que escuchamos el día de anteayer, y en base de lo que hemos analizado el día de ayer también, pues podemos determinar que estamos al frente realmente de un problema que puede ser bastante grave. Y nuevamente tengo que referirme a una situación de quiebre. Tal vez de colapso estructural. Una situación de quiebre de la parte económica, en donde hay que tomar acciones inmediatas para efectos de hacer una reestructura, por lo menos en donde los afiliados tengamos derecho a decir algo. Pues se me están llevando el 22% de los ingresos de los trabajadores mensualmente, y me parece a mí que realmente es un aporte demasiado alto para efectos del riesgo que estamos corriendo en la seguridad social en el corto plazo. Entonces, yo sí reclamo adicionalmente es que asumamos una responsabilidad en este tema con bastante seriedad. Las cosas no podemos dejarlas, y me gusta que usted haya invitado nuevamente a estos caballeros de afuera para efectos de discutir un tema de esta naturaleza, mi querido Gonzalo. Así es. Los expresidentes del Consejo Directivo del IES, Fernando Cordero, por línea telefónica desde la ciudad de Cuenca, Ramiro González, Víctor Hugo Villacrés, que también están ya presentes aquí, el doctor Joaquín Viteri, el señor doctor Manuel Vivanco, que fue ex vocal de la institución, el doctor Carlos Aguinaga, finalmente el doctor Carlos Aguinaga, que es muy conocido por haber sido expresidente del Tribunal Supremo Electoral, pero su oficio de abogado ha estado ocupando las funciones de gerente de redes, que es la auditora de los servicios que señalan las clínicas asociadas al IES. Va a ser interesante escucharla. Exactamente. Así es. Y él dice que todas las auditorías han estado hechas con absoluta pulcritud. Entonces, ¿por qué sacan esto? Ahí que discutan, porque estamos buscando la verdad. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video.